Bueno, tengo que continuar con el programa, pero me han dicho que carretón es una palabra muy antigua, que como soy vieja tengo que cambiar a el premier ardilla, de ardiente. Se pasan. Bueno, vamos a hablar del premier ardilla, el señor Alberto Otárola, y hemos invitado a Fuera de Bromas, porque esto es muy serio, porque se ha tocado presupuesto del Estado. Y bueno, ya hay una moción de interpelación. Hemos invitado al congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, al congresista Carlos Anderson, congresista no agrupado, y al congresista Eduardo Málaga, congresista no agrupado. Buenas noches a los tres señores congresistas. Bienvenidos al programa. Buenas noches, Milagro. Señor Rospigliosi, señor Anderson y señor Málaga. Ustedes sonríen, pero todo esto es una verdadera vergüenza. Empezaremos con los mayores. Fernando. Bueno, para empezar, es una crisis de gabinete, Total. lo cual va a motivar un cambio, no solamente del presidente del Consejo de Ministros, sino probablemente de otros ministros. Ahora, esto por un lado es positivo, porque ya hace rato que se requería un cambio en el gobierno. Había una gestión deficiente, por lo menos en muchos sectores, aunque hay que reconocer que los últimos cambios fueron positivos. González Olaechea en exteriores, Arista en economía, y Rómulo Mucho en energía y minas. Pero de todas maneras la gestión del gobierno en general era mala y así lo evalúa la mayoría de la población. Y esto le da un aire al gobierno siempre y cuando la decisión de Dina Boluarte sea la adecuada. Y no siempre ha sido así. Han habido cambios que no han mejorado la cosa y a veces la han empeorado. Así que esperemos que tenga buen criterio para elegir un presidente del Consejo de Ministros con habilidades y haga cambios en algunos sectores que lo requieren. Pese a los últimos tuits de Alberto Otárola, ¿usted cree que es insalvable su permanencia en el gabinete? Es insalvable y esto se vio desde anoche. O sea, mira, sale este reportaje en Panorama e inmediatamente sale un comunicado del gobierno en términos bastante duros. O sea, ya lo tenían preparado para empezar. Y en la mañana inmediatamente empezaron a salir a ministros ya dando la impresión de que Otárola caía. Solamente pueden haber hablado de esa manera los ministros si es que Dina Boluarte les ha indicado que digan eso. De lo contrario, no iban a criticar a su jefe inmediato, el presidente del Consejo de Ministros. O sea, yo creo que ya está liquidado. Congresista Anderson, su opinión de toda esta crisis, de todo lo que ha ocurrido. Dos cosas. Primero, que ya hay una segunda moción de interpelación que es mía, ¿no? Y la verdad, yo quiero ir más allá de la coyuntura, ¿no? Porque esto, por supuesto, es sencillamente el hombre en su verdadera dimensión, el señor Otárola. Pero lo que revela también es algo que sucede en el Estado de manera recurrente, que es el uso y abuso del poder, ¿no? Para facilitarse, digamos, intercambio de favores sexuales o lo que sea, ¿no? Es un abuso tremendo. Yo creo que además, caso... compuestos caletas, sí, claro. Esto tiene que ser, digamos, un caso paradigmático, ejemplar, ¿no? Y la respuesta y el castigo debe ser ejemplarificado, porque estamos hablando de la segunda persona más importante en el Ejecutivo, ¿no? Entonces no podemos dejarlo simplemente pasar, porque como el señor Otárola hay muchísimos otros casos. Todas esas situaciones donde hay, digamos, abuso de poder, sobre todo de una autoridad, creo que tiene que ser puesta en evidencia y tiene que ser castigada sin ninguna contemplación. Muy bien, congresista Málaga, lo mismo. ¿Qué piensa usted y si también cree que es insalvable la permanencia pese a los últimos tuits donde Otárola dice que lo va a explicar todo y que va a hablar de qué manos oscuras, ¿no es cierto?, han estado detrás de todo esto? Sí, Milagros, a estas alturas ya es definitivamente insostenible, ya no quedan dudas, ni él mismo ha negado la veracidad del audio. Quizás lo que falta es una investigación que nos diga bien los detalles de cuándo, cómo y qué se dio, en qué momento ocurrió, qué visita y qué contratación. Pero definitivamente el esquema está demostrado, está clarísimo, es evidente para todos. Y concuerdo bastante con Carlos en el sentido de que esto es una práctica lamentablemente enraizada en nuestra cultura. No solo en nuestra cultura política, sino en nuestra cultura como país y como sociedad, la chambocracia, Milagros. ¿Cuántas veces se acercan personas a uno en un cargo a pedir trabajo, a pedir que se le ayude a alguien? Esto ocurre en el Congreso, en los partidos, en las comisiones, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Es decir, tengamos el criterio de tener
una perspectiva un poco más amplia al respecto y de reconocer que tenemos que hacer algo, no solamente con respecto a las personas, porque de eso se encargará la justicia, sino respecto al sistema. Y creo que es una tarea pendiente al 2026, que sepamos votar por fin por alguien que nos dibuje una línea clara entre cómo se va a manejar los recursos del Estado y los cargos a disposición. La tercera parte de lo que el Estado gasta es con contratos a dedo, ha dicho el contralor Nelson Schack. Y ayer contaba que en la PCM, en el 2023, el domingo, en el comercio contaba que se han gastado más de 200 millones en consultorías. Entonces, el gran drama es el contrato a dedo, la consultoría que le hago a mi sobrina, a mi amante, a mi pareja de turno, a la prima de mi pareja y a todos los que yo tengo que pagar favores por la campaña. ¿Cómo frenar todo esto? ¿Qué hacer desde, no sé, hacer una nueva ley de contrataciones? ¿Cuál es la salida? Ese es parte del asunto. De hecho, de paso, el Contralor había criticado en varias ocasiones precisamente al presidente del Consejo de Ministros. Sí, claro. Es parte de la situación que estamos analizando y específicamente esos contratos de 53.000 soles en el Ministerio de Defensa que este señor había concedido a la señorita con la que mantenía esta relación. Yo creo que un tema importante es la sanción que pueda recibir el señor Otárola, porque además de ser destituido del cargo que tiene, supongo que habrá algún proceso. O sea, creo que el ejemplo es muy importante. Muchas veces no se trata solamente de las normas. En el Perú estamos llenos de normas, sino de la aplicación de esas normas y que las personas poderosas también sean sancionadas cuando violan la ley. Y en este caso ha habido claramente una utilización impropia de los recursos del Estado para fines personales, porque la vida privada del señor Otárola es su problema, a nadie le importa, pero el hecho de utilizar recursos del Estado para estas cosas es el problema, es lo que mencionaba Ed. Entonces, yo creo que ahí tenemos un ejemplo en el caso del señor Otárola, y vamos a ver si es que efectivamente hay la sanción que corresponde, aparte de su salida del gabinete, cosa que ya es evidente a estas alturas. Tanto no nos importa la vida íntima de Alberto Otárola, que yo les tengo que contar. A nosotros nos ha llegado un video íntimo del señor Otárola, y la verdad es que no lo vamos a pasar, porque esa no es la cuestión es el audio en el que él hace tráfico. Incluso habla de tráfico de influencias, ¿no? Porque le dice, pásame tu CV, sin documentación, te voy a conseguir un trabajo caleta, bonito, si quieres también, ¿no? Ese es el punto. No, como dice Fernando Rospigliosi, lo que él haga con su vida privada en su cuarto, su problema será. Lo que hacen con el erario público, ese es el tema, claro, congresista Anderson. Como yo decía, ¿no? Tú quieres ser sugar daddy de alguien. Sí, claro, bueno, pues, tu problema. Con tu plata, pero no con la plata del Estado. Pero no nos quedemos que ese es parte del problema. Correcto. El otro problema, efectivamente, es la práctica generalizada del acoso y todo lo demás. Y la práctica de la contratación a dedo, ¿no? Sí, mira, pero allí, por ejemplo, la Contraloría tiene también un papel, hay una responsabilidad, porque no basta con simplemente ser el veedor de la corrupción en el Perú. O contarlo. Uno, claro. Dos, hoy en día hay un montón de mecanismos de tecnología, etcétera, para evitar, por ejemplo, esas contrataciones a dedos, pero yo no veo que haga nada en ese sentido, ¿no? Uno. Dos, tienes una Contraloría que además tiene recursos, pero a morir. Esos 1.600 millones de soles que señalaba el propio Otárola en venganza, ¿no? Tienen una explicación que está con ese 2%, digamos, que es un peaje que cobra la Contraloría para toda obra pública y que ha significado realmente la construcción de un imperio de la Contraloría. Han contratado a 4.500 personas como si nada, ¿no? Y tenemos pues más bien obras paralizadas por todos lados. Y creo que en algún momento debemos hablar sobre quién controla el Contralor también, ¿no? El Congreso. Yo le pregunté en el Congreso en la medida pues de que haya verdadera voluntad fiscalizadora. Pero si tú tienes un Congreso donde el Partido Fujimorista, por ejemplo, el Partido de Fuerza Popular, ¿no?, saca un proyecto de ley casi con nombre propio para prolongarle la vida al señor Contralor, ¿no?, en caso de que no podamos ponernos de acuerdo en su sustituto, cuando ya existe un segundo al mando en la Contraloría. Eso te dice, mira, hay contralores que son funcionales a los intereses de ciertos partidos, ¿no? Entonces, eso es lo que está mal. Empecemos realmente a enfatizar los temas de institucionalidad, ¿no?, independientemente de las personas, ¿no? Ahora, Alberto Otárola habla de un operativo oscuro.
¿no es cierto?, de que él va, cuando regrese, va a denunciar quién está detrás de este operativo. Pero lo cierto es que hay un audio, hay una voz y son dos personas que hablan bueno, en fin, de una situación que escandaliza a todos. ¿Cómo queda el gobierno de Boluarte sin Otárola? Muy debilitado, definitivamente, porque hasta ahora había sido el agente cohesionante de las políticas públicas o del mandato de la señora Boluarte. Y ahora creo que ella tiene la oportunidad de mostrar si es que verdaderamente manda y cómo manda. Pero yo quería también, Milagros, llevar a la reflexión a tu público sobre un agravante, que es el contexto en el cual se da este escándalo, esta frivolidad en el uso del poder, mientras tenemos una crisis, una epidemia de dengue, mientras tenemos a un Petroperú que está tratando de ser salvado de una manera increíble, pero al mismo tiempo no hay dinero para salvar el corredor morado, ¿no? Y tienes muchos otros problemas de gestión pública en diferentes sectores que no están siendo abordados con la prioridad que se debe, mientras que ocurren estas frivolidades al mismo tiempo. Yo en la carta que también le he dirigido a la presidenta he lamentado que muchas veces cuando yo he pedido citas con la PCM me han dicho manda tu oficio, haz tu solicitud, y da rabia pues ver que de pronto alguien con una llamada telefónica o un WhatsApp tenía acceso al Premier para otras cosas, ¿no? O sea, hay que entender que esto no solamente le cuesta dinero al Estado, sino le cuesta gestión pública y servicio a la ciudadanía. Eso es bien importante. Digamos, más allá del escándalo, ¿qué va a pasar con Boluarte sin Otárola? Bueno, eso es difícil de decir. Bueno, primero quería decir que el deporte favorito de Carlos Andes es criticar a Fuerza Popular, como sin razón. Creo que algo le hicieron desde chiquito, ¿no? Me da mucha razón. No, algo le hicieron desde pequeño, que cada vez que habla tiene que criticar a Fuerza Popular, aunque no venga al caso. Algo le hicieron al país. Algo le hicieron al país. Respecta a la señora Boluarte, creo que queda en problemas serios y por eso decía antes que la decisión que tome sobre el reemplazo de Otárola tiene que ser una decisión muy bien pensada, porque Otárola se convirtió en el líder del gabinete desde que estuvo en el Ministerio de Defensa. Bueno, precisamente cuando hacía los tratos con esta señora. Bueno, era el abogado además de Boluarte, ¿no? Claro, pero como el premier de esa época no era un hombre adecuado para ese cargo en ese momento, por lo menos, inmediatamente asumió liderazgo y después ya como presidente del Consejo de Ministros, digamos, es el que ha sostenido al gobierno, ¿no? Para ella. Y tenía habilidad para negociar, repartir prebendas y hacer lo que tenía que hacer para mantener la cosa más o menos funcionando, aunque con los problemas de gestión que señala, que son gravísimos realmente y que son el principal problema que tiene este gobierno. Si la señora Boluarte no logra mejorar su gestión, su situación al 2026 es de difícil pronóstico. Ya, pero es que Boluarte tampoco estuvo preparada para ser presidenta. No, claro que no. La Virgen y ¿en quién confió? Eso ya no hay manera de cambiarlo. Lo que sí se puede cambiar es tener un equipo adecuado en el gobierno. Entiendo. Y como digo, han entrado algunos ministros que son razonables, mejores que los anteriores, pero se requiere cambios mayores en salud, en una serie de sectores. Ojalá, y seguridad, ojalá que la señora Boluarte acierte en esta oportunidad, pero además tiene que tener un manejo político. No solamente se trata de ser un técnico, sino tiene que tener un manejo político, porque no tiene partido, no tiene bancada, no tiene popularidad y tiene que manejarse con las fuerzas que conocemos. Quiero escuchar lo que dice el congresista Anderson, pero usted no negará que Fuerza Popular quería que Nelson Schack se quede como contralor. No puede. Pero por supuesto que sí, tiene una ley. Sí, pero lo que pasa es que... pero es verdad, Fuerza Popular. Pero aquí además, mi colega... aquí mi colega es capaz de negarlo como ha negado, ¿no? Bueno, creo que no has negado, ¿no es cierto? Haber llamado delincuente, y qué sé yo, corrupta a morir al señor Keiko Fujimori y otros más. Yo nunca utilicé esos adjetivos, mira, y no estoy en ningún partido como Fuerza Popular, así que... Estabas en Podemos de José Luna, en ese partido de José Luna
No, sin te ningún llevó al partido, Congreso sin ningún con el partido. candidato Urresti. Sí, Tú por entraste supuesto. con Podemos de José Luna. Pero Vamos a discutir lo de José Luna, ese no es el me salí tema, en los 3, Carlos. 4 Estamos meses. discutiendo la se trata de situación coherencia, actual. coherencia. Y tú no tienes ninguna coherencia ni autoridad moral para Tú sí criticar tienes absolutamente. coherencia por haber supuesto que entrado sí. con Urresti Pero y con por José Luna. supuesto Claro que sí. Claro que sí. Te reconocemos toda la coherencia del mundo. Me parece claro. muy bien, te agradezco. Pero en este caso, por ejemplo, específico, ¿ves? Dicen, no, le molesta que yo mencione lo del señor Schack. Han puesto una ley específica. Ahí le hemos mandado una carta Ya, a pero algunos no se va a poder congresistas. quedar Nelson Schack. Ah, no, pero, No se va a poder. Perdóname. Eso depende del Congreso, No, pero no se va a poder quedar. Fuerza No, Popular va a depende del hacer Congreso. lo El imposible por Congreso tiene tener que a nombrarlo un de congresista que acuerdo a la sea, Ya, pero tiene que ser un buen... a un contralor que sea funcional a los intereses que tiene. No, pero a ver un como lo que momentito. buscan. Nelson Schack ya cumple 7 años el 20 de Por julio. supuesto, y Se según tiene la que ley, ir, y según ¿no? la ley, 3 meses antes, la presidenta tiene que enviar una terna, qué sé yo, para que Sí. nosotros en el Congreso. Pero bueno. ¿Usted cree que no la van a enviar? Pero si en diciembre del año pasado, en la O sea, última a Boluarte sesión, no le conviene, perdóname, Jack. el fujimorismo puso un proyecto de ley diciendo, miren, por si acaso no nos pongamos de acuerdo, vamos a prolongar ad infinitum, ¿no? La gestión del actual Ya, bueno, contralor. lo Así que cierto- nada, ese pero lo es el cierto es- fujimorismo. Ya, pero lo Eso cierto es que es. usted entró con Urresti y usted entró con Keiko. Eso es lo fáctico. Lo cierto es que el señor se la pasó llamándolos criminales. Yo nunca he llamado criminal a ninguno de ellos, por ejemplo, ¿no? Así que... Bueno, Urresti está preso. Bueno, está preso ahora, por supuesto. Cuando yo ingresé, él acababa de ser liberado, libre de todo, de polvo y paja. Así que, no, yo no me he metido con alguien que ha cumplido carambas prisión después, ¿no? Como aquí el señor. Así que nada. Ya, bueno, tengo que ir a la pausa, pero la historia del Contralor hoy día de enfrentamiento con Alberto Otárola ha sido, y con el gobierno de Boluarte, ha sido tan serio que incluso Otárola le contestó a Nelson Schack que con los 1.600 millones que tenía supuestamente en la cuenta, se podrían construir hospitales y escuelas. De hecho, Schack ha aclarado que no tiene 1.600 millones, que eso ha sido desde el 2021 hasta ahora para hacer control concurrente y que solo tienen 275 millones para hacer hoy día control concurrente. Pero bueno, Sí, claro. vamos a la pausa. Vamos a tomar agua Azar. de azar. Estamos con el caso del Premier Ardilla y más hierbas. Ya regresamos.